Ya el próximo martes 3 de noviembre son las elecciones en los Estados Unidos. ¿Biden o Trump? ¿Qué ha hecho Trump para ser reelecto? ¿Podrá ser reelecto? ¿Cuáles son las posibilidades de Biden? El día de hoy conversamos con Julio Sevilla, comentarista de CNN y de Platicandito al respecto. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias, Julio, por estar aquí nuevamente en Platicandito. Un placer, Héctor. Julio, la campaña de Trump dice que la economía en los Estados Unidos ha mejorado bajo su administración. ¿Esto es cierto? ¿Ha sido así? La verdad es que la narrativa que él ha logrado establecer muy bien y es una de las cosas que hace bien es autopromoverse, ¿no? Como preguntaba, si vemos los números, que es lo que me gusta a mí valorar para hacer evaluaciones, la verdad es que no, tanto la economía de él como la de Obama en sus últimos 3 años tuvieron un crecimiento promedio de un poco más de 2% anual. De hecho, el de Obama, si nos enfocamos en el crecimiento anual medido a través del cada 12 meses a final de año, el crecimiento de Obama fue un poco mejor a pesar de que Trump hizo la reforma de impuestos, ¿no? Que costará 1.5 trillones de dólares a Estados Unidos en los próximos 10 años. Sin embargo, esta no fue una reforma tributaria que fue buena para el país, para la economía como tal, ya que es la reforma más grande que se ha hecho en 40 años, sin embargo no aceleró la economía. La oficina de presupuesto del Congreso, que es un ente técnico bipartidista, dijo de que él, este plan iba a aumentar la deuda del país, o sea, no iba a aumentar la recaudación de impuestos y que no iba a hacer crecer uh, la economía. Y además el Tax Policy Center dijo de que 2/3 de los beneficios de esta ley fue para el 0.1% más rico de la población, que en cierta forma explica por qué no dinamizó la economía. No, de nada sirve que le demos dinero al 0.1% más rico del país, que lo que van a hacer es comprar acciones en Wall Street. Así que sí han subido las acciones en Wall Street durante el gobierno de Trump cerca del 35%, aunque vale la pena decir, durante el tiempo de Obama, desde el punto bajo hasta el punto más alto, crecieron 150%. Si nos vemos al punto de los empleos, Trump, bueno, hablemos antes de la pandemia. En sus primeros 3 años generó 6.5 millones de empleos. En la administración de Obama, con Biden como vicepresidente, generaron 8 millones de empleos. Y además de eso, la administración en total, después que terminó la gran recesión que se heredó de la administración de Bush, se generaron 16 millones de empleos. Y en el caso de Trump, en este caso, pues magnificado por la pandemia, él va a ser el primer presidente desde Herbert Hoover en no agregar trabajo a la economía, más bien se van a perder. El manejo de la administración Trump a la pandemia del coronavirus ha sido criticado como desastroso. ¿Cuánto va a pesar esto en los resultados del martes? Efectivamente, Héctor, hoy en día Trump se da la tarea pues, de decir que ya la pandemia se acabó, a pesar que tuvimos 500,000 de casos en la última semana. Incluso el viernes pasado alcanzamos un número récord de casos con más de 80,000. Las hospitalizaciones están subiendo, ya estamos nuevamente en más de 1,000 muertos diarios. Así que por motivos políticos y tal vez por falta de preocupación por la ciudadanía, ha sido una respuesta muy mala, ¿no? También tenemos 100 veces más muertos per cápita que países como Corea del Sur o Japón, que estuvieron más expuestos al virus por estar más cerca de China y que además son muy densos. Tenemos 10 veces los muertos de Alemania per cápita, más del doble de los muertos de Canadá, un país muy similar, que además le afecta el hecho de que en Estados Unidos no se esté controlando bien la pandemia. En el caso de Biden, tiene un plan primeramente en lo salubre, ¿no? Porque tenemos el lado salubre y tenemos el lado económico, que en los dos han habido fallas en los últimos meses. Por el lado salubre, Trump dice públicamente de que el problema es que hacemos demasiados exámenes, a pesar de que en especial en momentos donde hay demasiados casos, y hace unos meses había escasez de exámenes, a diferencia de otros países del mundo. La diferencia es que tenemos más exámenes es sencillamente porque si uno está enfermo se hace examen, ¿no? Si uno se siente saludable no se hace examen. Así que esto explica, y eso lo vemos en el grado
de positividad de los exámenes. El grado de Estados Unidos es mucho más alto que el de otros países como Corea del Sur, que sí hacen muchos exámenes, pero tienen grados de positividad sumamente bajos. Aquí no tenemos una política que uno tiene que hacerse exámenes cada tiempo para abrir su negocio, para ir a trabajar. Así que la explicación en los casos es los exámenes, y está muy mal que Trump diga de que hay que hacer menos exámenes, a como he estado diciendo, y desviando la atención, ¿no? Otro punto que me parece casi inverosímil que él no promueva es el comportamiento responsable, ¿no? Yo creo que parte del éxito en enfrentar esta pandemia es la concientización ciudadana, es la educación, y si tenemos un presidente que dice que las máscaras más bien es más probable que nos den el coronavirus, hace unos días tergiversó una información diciendo que el 80% de los que se ponen máscaras terminan con coronavirus, que eso es sencillamente absurdo, fue una manipulación, y además en sus propios eventos de campaña no promueve el distanciamiento social, no promueve las máscaras, y eso da un mal ejemplo al resto del país, le está afectando electoralmente, pero también el comportamiento, ya que desgraciadamente el virus, el COVID aquí en Estados Unidos se ha convertido en algo político. El que cree en la existencia del COVID y cómo combatirlo, ponerse máscara, distanciamiento social, tomar medidas preventivas, lo ven como opositor a Trump. Trump ve la máscara como un símbolo de oposición, lo cual es lamentable y explica el por qué terminó contrayendo el coronavirus, ¿no? A final del mes pasado, si nos ponemos a pensar, el presidente de Estados Unidos vive en una burbuja protectiva. El que se le acerca tiene que hacerse examen y además de eso, bueno, limitan el número de personas, lo obligan a distanciarse, lo hacen en buena medida a ponerse máscara, aunque él alrededor de él no le gusta que la gente tenga máscara, no le gusta que salgan con máscara en las cámaras, pero si vemos de que contrajo el virus siendo sumamente protegido, podemos ver de que no estaban tomando las medidas, ¿no? Y claro, afortunadamente sale bien, está recuperado totalmente, como podemos ver, porque anda haciendo campaña, pero es también porque él tiene acceso a medicina que el resto del país no tiene. Julio, el tema del aborto. Dicen los analistas que esto es un punto antagónico entre demócratas y republicanos. ¿Cuáles son las posiciones de uno y de otros? ¿Cuánto va a pesar en los resultados? El tema del aborto en Estados Unidos ya ha sido dirimido, ¿no? El famoso caso Roe versus Wade ya tiene como 50 años. Pues, es legal, esta práctica es legal en el país. Lo que pasa es que los republicanos tienen una agenda primeramente de atacar a los demócratas que están a favor de la escogencia del pro-choice, que se le llama, decirle que están dedicados a matar niños. Eso no es cierto. La mayoría de las personas que son pro-choice no practicarían el aborto en su vida personal, pero piensan que es importante que las mujeres tengan su propia libertad y tomen sus propias decisiones. Además que hay leyes extremistas en algunos estados que han tratado de pasar donde quieren obligar a mujeres a seguir con los abortos si estos le generan problemas de salud, como pasa en Nicaragua, ¿no? Que se eliminó el aborto terapéutico, y además obligar a las mujeres que hayan sido violadas o abusadas sexualmente, y esto incluye niñas, a que sean obligadas a tener estos partos. Así que se ha manipulado el tema, ¿no? Una cosa es promover la libertad de escoger, la libertad de una mujer, y otra cosa es promover aborto, ¿no? Decir, tengan un aborto. Ningún demócrata anda diciendo eso, pero esa es la campaña republicana para lograr votos, para incentivar a algunos sectores religiosos radicales, no todos los sectores religiosos, pero algunos que sí, ¿no? Que promueven eso como el único tema de agenda y no preocuparnos por otras cosas que envuelven la vida, ¿no? Porque es difícil que el actual presidente nos diga que es pro vida cuando han muerto más de 200,000 personas. Salió un estudio de Colombia, 130,000 personas por lo menos se hubieran podido salvar con buenas medidas. Así que bueno, ya un tema de campaña. En este contexto electoral, Julio, ¿qué trascendencia tiene la reciente ratificación como jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Amy Coney Barrett? Bueno, los republicanos tienen una mayoría de 6-3 que han construido hasta cierto punto en base a artimañas, ¿no? Por ejemplo, cuando fallece Antonin Scalia en el 2016, casi un año antes de la elección, los republicanos tenían el Senado y le negaron a Obama poder nombrar. Nunca ha sido un impedimento para un presidente tener un nombramiento
a pesar que el Senado sea de otro partido. De hecho, probablemente es lo mejor, porque si tenemos un candidato que promueva un presidente con un Senado de otro partido, probablemente va a ser un candidato más de centro para la Corte, a como era Merrick Garland, el que propuso Obama, y los republicanos dijeron no, vamos a esperar después de las elecciones, y tuvieron ese asiento que debió haber sido más del balance demócrata. Y yo también diría que para mí las personas que vayan a la Corte deberían no ser los que están en los extremos, sino los que están más al centro. Pero bueno, se ha tomado ese rumbo en la Corte desde el gobierno de Nixon, que empezó a politizarla. Y bueno, ahora se da la muerte, ¿no?, de Ginsburg, que era un ícono demócrata, mes y medio antes de las elecciones, y se nombra esta nueva magistrada una semana antes de las elecciones, cuando los republicanos dijeron de que no se debían hacer nombramientos antes de tan cerca de las elecciones. Estamos hablando de un año que pasó en el 2016, ahora ellos lo hicieron con un mes y medio antes de las elecciones. Eso nos hace terminar con una corte de 6-3, no solo eso, sino que también Mitch McConnell, que es la cabeza del Senado por los republicanos, se deshizo de la ley del filibustero, que quiere decir de que para que pase a votación un tema se necesitan 60 votos. Antes el objetivo de la existencia del Senado es que sea bipartidista y que sea moderado, y es por eso que se ha tenido la ley del filibustero, que no solo pasen las cosas con más de 50, sino con más de 60, que haya bipartidismo, porque difícilmente un partido va a tener el 60% del Senado. Se había respetado con la Corte. Mitch McConnell cambió eso, que le permitió nombrar jueces más radicales, no solamente en la Corte Suprema, sino alrededor de todo el país. Más de 100 nombramientos de jueces le fueron negados a Obama, que ahora son nombrados por McConnell sin ningún tipo de bipartidismo. Así que tenemos esa Corte, ¿no?, de 6-3, que no es representativa del país. Bueno, Hillary Clinton ganó el voto popular por 3 millones de votos. Si vemos la Cámara de Representantes, los demócratas ganaron con una ventaja de 10 millones de votos. Si vemos el Senado, donde los republicanos tienen ventaja 53-47, en realidad, si sumamos esos votos, perdieron ahí por 15 millones de votos. Así que no es bueno para un país que un partido tenga 2/3 de la hegemonía de algo tan importante como la Corte, cuando está en realidad en minoría. Y lo que pasaría es de que con una ventaja 6-3 republicana altamente partidizada, lo estamos viendo con las elecciones también, toda ley que hagan los demócratas, ellos se las van a votar. Entonces creo que se ha hecho insostenible la situación de la Corte, y estaríamos viendo reformas, no necesariamente las que querían los demócratas, pero hay que hacer ese corregimiento pues después de las elecciones. La comunidad de los nicaragüenses en Estados Unidos es relativamente grande proporcionalmente a nuestra población, y hay estados como el de Florida, que se dice es un estado clave para los resultados de las elecciones estadounidenses, en las que viven miles de nicaragüenses, decenas de miles de nicaragüenses. Y dentro de ellos, Julio, hay muchos que simpatizan con Trump a pesar que son críticos de Ortega. ¿Es esto una contradicción? Para mí es altamente contradictorio, primeramente porque el lanzamiento de campaña de Donald Trump en el 2015, en junio del 2015, fue una campaña de odio hacia la comunidad latina, ¿no? Ofendió a los mexicanos, les dijo violadores, traficantes de droga. Entonces, a pesar que se estaba refiriendo a los mexicanos, me parece que estaba hablando de todos los latinos. Se ha referido a los inmigrantes como animales. De hecho, en una sentencia de la Corte para para que se mantuviera el tema de los Dreamers, de darle papeles a los jóvenes o de darle estatus a los jóvenes que no nacieron aquí, pero se han criado aquí. La magistrada de la Corte puertorriqueña, Sotomayor, dejó plasmado de que no era legal que Trump hiciera ese decreto, porque tenía una desidia, ¿no?, contra la comunidad latina, un odio a la comunidad latina por al referirse como animales. Y hemos visto pues el constante ataque que ha tenido, pero en la última campaña ha sido un poco más astuto, y en vez de enfocarse en la división racial, o al menos tanto el ataque a los latinos que le afectó electoralmente en el 2016, ahora se ha enfocado más en una guerra cultural de demócratas contra republicanos, de estados demócratas contra estados republicanos, de gente educada contra no educada, de la élite. Habla menos de raza. Sí ha atacado a la comunidad afroamericana, ¿no?, al oponerse a las protestas de equidad racial. Pero a los latinos lo ha atacado menos, y me parece que a algunos se les ha olvidado un poco, ¿no?,
ese asalto a la dignidad de latino desde mi punto de vista. Además de eso, tenemos la situación de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, ¿no? Que él es muy astuto, sabe que Florida es muy importante para él. De hecho, él necesita Florida para ganar, los demócratas no necesariamente, porque tienen otros caminos más fáciles sin Florida. Así que él quiere ese voto latino en Florida, que es cerca del 20% de los votos. Y hay muchos nicaragüenses, venezolanos, cubanos que creen de que Trump va a derrocar a Ortega, ¿no? Entonces, con esa esperanza han dejado pasar otros problemas de Trump, no solo de asalto a la comunidad latina, sino el caos que tenemos en el país, ¿no? El coronavirus, la economía, la división en todos los ámbitos. Es lamentable y yo creo que hasta cierto punto es un error que cometemos en el caso de algunos países, que nos gustan las figuras caudillescas, ¿no? A pesar de que tenemos caudillos en nuestros países, nos gusta buscar los supermanes, los superhombres que van a resolver todos los problemas, y al final esos superhombres terminan siendo dictadores. Me parece a mí que las sociedades más desarrolladas son aquellas donde se dan los procesos colectivos, que no hay un Superman que nos saca adelante, sino que somos todos los que nos sacamos adelante. Y Trump juega a esa imagen de superhombre, ¿no? Que él puede lograrlo todo, y me parece que algunos también puedan caer por esas seducciones, a pesar de que ya en nuestros países nos han afectado mucho los dictadores y los caudillos. ¿Cuál es tu pronóstico, Julio, para el martes? ¿Tenés pronóstico? Bueno, muchos hablan que no quieren hacer pronósticos, ¿no? Porque hubo una sorpresa en la elección del 2016. En lo personal, para mí no fue una gran sorpresa. Sí creía que iba a ganar Hillary Clinton, pero al menos yo valoraba que Donald Trump tenía una probabilidad de 1 en 3, de cerca del 30%, que sí tenía un camino para ganar. Las encuestas estaban mucho más cerradas. Hillary Clinton tuvo una ventaja de hasta 6 puntos a inicio de octubre. Sin embargo, con la carta de Comey, que fue, rompió tradición, porque este órgano, el FBI, en tradición no habla públicamente acerca de investigaciones de candidatos en año electoral para no afectar la elección. Comey lo hizo una semana antes de las elecciones en un tema que ya se había resuelto en julio, que era que Hillary Clinton sí no había sido bueno que hubiera borrado algunos correos, pero que no era un delito. Él lo dijo en julio. En octubre se le quita la computadora al esposo de una de sus colaboradoras y dijo de que se iba a reabrir la investigación porque tal vez encontraban investigación relevante a Clinton, porque la esposa de este sujeto que se le quitó la computadora por un tema no relacionado era casado con ella, ¿no? Entonces se hizo ese gran anuncio. Al final la investigación no dejó ningún resultado, se dijo una semana después, pero eso se demostró que le quitó a Clinton 3 a 4 puntos. Mientras tanto, a Donald Trump se le estaba investigando por colaboración con Rusia, el mismo FBI, y de eso no hicieron ningún anuncio. Así que me parece que la elección era más cerrada y se da esa sorpresa de octubre que le llamamos Estados Unidos antes de las elecciones. Este año no hay sorpresa de octubre, pues ya votamos, de hecho, 75 millones de personas, ya votamos más de la mitad de los que votaron en la elección pasada, que fueron 137 millones. Este año se espera una participación de hasta 150 millones, así que ya votamos la mitad. Joe Biden tiene una ventaja de 9 puntos en el voto popular. Si llegara a subir hasta 10 puntos, Trump sería el primer incumbente que pierde por 10 puntos o más desde Herbert Hoover. Herbert Hoover, que en 1932 estaba en la presidencia de los Estados Unidos, era incumbente, pero no pudo ser reelecto. Perdió frente al demócrata Franklin Delano Roosevelt por más de 400 votos electorales. Julio, Trump ha dicho, a veces más o menos explícitamente, que si pierde las elecciones no las va a reconocer. ¿Son fanfarronadas estas de Trump? ¿Es posible esto? ¿Es concebible en la democracia estadounidense? Uno miraba como fanfarronada que a Donald Trump le encantaba, incluso admiraba a gente como Vladimir Putin o Kim Jong-un o Erdogan de Turquía, pero lo que tienen en común es que son dictadores. Así que yo creo que eso es lo que a él le gustaría hacer. Trabaja, opera al margen de la ley, no respeta las leyes. Así que en esta elección hay una amenaza seria, me parece. Esperemos que la ventaja sea
tan clara que no haya espacio para problemas, porque Trump primeramente hizo cambios en el correo, ya que muchos estamos votando por correo, no yo en lo personal, pero gran parte de las personas, en especial los demócratas, según las encuestas, el 70% de los que están votando por correo son demócratas porque tienen más miedo a la pandemia y tienden más a vivir en zonas urbanas donde hay grandes filas para votar, y hay problemas de personal también por la misma pandemia. Generalmente los trabajadores en los centros de votación son personas mayores, retirados, así que comprensiblemente muchos no quieren trabajar. Así que, bueno, el correo es un problema. Se han hecho cambios, o sea, lo han hecho más lento para que él quiere que se cuenten menos votos demócratas. Además de eso, en muchos estados han cambiado iniciativas donde se iba a permitir que boletas llegaran días después para que se corten el día de las elecciones. Y además de eso, hay esfuerzos de que en los estados que yo pienso que él va a perder la elección, que son Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, que son los que le dieron la victoria en el 2016, pero son demócratas y donde tiene desventajas importantes. Los republicanos de esos estados se han dado a la tarea de impedir que se empiecen a contar las boletas hasta el día de la elección. En el caso de Michigan, un día antes, pero son millones de boletas, y lo que va a pasar es que si él logra ganar Florida, North Carolina, Georgia, Iowa, etcétera, Arizona, el día de las elecciones, y esos estados cuentan rápido, es posible que en esos estados donde él va atrás, que difícilmente va a ganar, empiece a decir: yo gané la elección porque el voto del día lo ganan los republicanos. La gente que llega a votar ese día siempre lo ganan los republicanos. Los demócratas ganan el voto temprano y el voto por correo, que en estos estados se va a contar después. Así que en esos 3 estados, cuando salgan los primeros resultados, Trump va a ir arriba. A medida que entre el voto por correo, va a empezar la desventaja, y probablemente, pienso yo, los demócratas se van a ir arriba, pero él piensa hacer lo que te digo, ¿no? Empezar a decir que ganó y tratar de parar el conteo. Y para eso él ha dicho también que la elección se va a ir a la Corte Suprema de Justicia, donde tiene ventaja, probablemente porque sospecha que él no puede ganar de manera limpia. Así que hay una serie de conspiraciones pasando que nunca habían pasado en Estados Unidos. Yo estoy claro que el que me escucha hablar va a pensar que estoy hablando locura, porque en Estados Unidos esto no existía, pero esta es la realidad que tenemos con Donald Trump hoy en día. En lo personal, espero que volvamos a gobiernos más normales en el futuro, y pienso que a Nicaragua y a toda la región nos va a convenir eso. Muchas gracias, Julio, por haber estado aquí con nosotros en Platicandito. Muchas gracias a ustedes por haber estado una vez más con nosotros. Les esperamos el próximo viernes y esperamos que en Estados Unidos triunfe la democracia, como aspiramos a que sea una realidad en todo el mundo y por supuesto en Nicaragua. Hasta el viernes.